Conmemoración del Bicentenario de la Manumisión de Esclavos en Antioquia, 1814-2014. Intervención del académico Daniel Gutiérrez Ardila. Bien, tiene la palabra el académico Daniel Gutiérrez Ardila. Dentro de un mes se cumplen los 200 años de la expedición, de la promulgación de la ley de manumisión de la República de Antioquia. Hoy me referiría a ella. Esta ha sido la ocupación para mí de los últimos meses. Desde el mes de diciembre estoy trabajando en este tema y espero mostrarles cosas nuevas el día de hoy que he encontrado en los archivos, sobre todo en los archivos antioqueños. La primera parte del artículo, pues de la ponencia, la voy a resumir rápidamente. Hablaba más o menos de la provincia de Antioquia, de qué era la provincia de Antioquia en 1808 cuando se produce la crisis monárquica. Recordaba que se trataba de una gobernación esencialmente minera, pero con una particularidad importante, sobre todo cuando se contrasta con las tierras bajas del Pacífico y con la gobernación de Popayán, y es que la minería de oro se hacía sobre todo por parte de mineros libres, que recibían el nombre de mazamorreros, y que contaban con máximo 10 esclavos. Es decir, era un trabajo libre. Esto es muy importante cuando se va a tratar la esclavitud, porque esto quiere decir que aquella actividad que era la más importante, el motor económico de la provincia, no reposaba ya esencialmente sobre el trabajo esclavo. Luego, en el texto, yo recuerdo los primeros pasos dados por la provincia después de la caída del virrey y los oidores de Santa Fe. Hablo de la creación de una junta provincial, después de un congreso provincial mantenido entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre. Se instala entonces un gobierno propio que no se somete a la titulada Junta Suprema de Santa Fe. Luego hablo de los diferentes pasos dados por esta Junta Superior Provincial para dividir la administración de la provincia en distintas ramas y posteriormente para transformarse luego de la convocatoria de un colegio electoral y constituyente en un estado. Esto acontece en 1812 y recuerdo finalmente que en el mes de julio de 1813, cuando se tiene noticia de la invasión de las tropas realistas provenientes de Quito, que ya están llegando al Valle del Cauca, se derogan muchas de las leyes del Estado y se nombra presidente dictador a un momposino, Juan del Corral, que se había destacado como miembro de la Junta de Seguridad Pública de la ciudad de Antioquia, sobre todo habiéndose atrevido a meter a la cárcel a los principales regentistas de la capital de la provincia. Recuerdo también que Corral, en los 7 meses largos que duró Corral al mando del Estado, no solamente consiguió defender la provincia de las tropas realistas con éxito, sino que además declaró la independencia, creó una fábrica de fusiles y artillería, una nitrería, una casa de moneda, una escuela de ingenieros y una maestranza de artesanos. Hoy me voy a referir a una de las grandes contribuciones de Corral durante la Revolución, la ley de manumisión y las políticas anejas que fueron adoptadas por las autoridades de la República con el propósito de poner fin a la esclavitud en un lapso mediano de tiempo. Mi ponencia posteriormente abordaba lo que se conoció en la provincia en 1812 como la causa de los etíopes, que fue un levantamiento de negros esclavos de los cabildos de la provincia, es decir, Río Negro, Marinilla, Antioquia y Medellín, que se pusieron de acuerdo, que recogieron fondos y que escribieron un memorial para solicitar la libertad, justo después de que se concluyeran las labores de que el Colegio Electoral y Constituyente, es decir, la Convención Constitucional, concluyera sus labores. Esto generó una gran conmoción en la provincia, mucho temor por parte de los principales abogados de la villa de Medellín, por cuanto en el mes de septiembre se reunieron en masa los negros en la plaza mayor de la villa, y finalmente el hecho generó también la caída del presidente, de quien había sido el presidente del Colegio Electoral y Constituyente del Estado, y que en ese momento actuaba como presidente de la Alta Corte de Justicia, y el señor cayó porque se descubrió que su hijo, Juan Manuel Carrasquilla, había soliviantado a los negros y estaba detrás, en buena medida, de la pretensión de los negros. Esta causa de los etíopes es muy importante porque, como ha dicho María Eugenia Chávez, que ha estudiado esta causa, esta causa de los etíopes realmente movió a las autoridades del Estado a tratar de resolver el dilema o mitigar la contradicción, como dice ella, que produjo el discurso de la libertad republicana en sociedades profundamente marcadas por la exclusión. Tiene razón María Eugenia Chávez, puesto que Corral mismo lo dice en diciembre de 1813, cuando recomienda
al presidente del Poder Ejecutivo de la Unión, esto es de las Provincias Unidas de Nueva Granada, la adopción de una reforma parcial, tal es la expresión que él utiliza, que permita mejorar la condición de los esclavos neogranadeños. Lo que propone Corral está sustentado tanto en los amagos, y él se refiere a ellos, de los negros en Antioquia durante el año de 1812 para obtener su libertad, como al peligro que representa la conmoción de los esclavos por parte de los realistas. En su opinión, no era posible liberar súbitamente a todos los siervos, puesto que careciendo estos de educación y propiedades eran susceptibles de convertirse en vagos o criminales. Más valía, en su opinión, dar curso a una emancipación sucesiva, capaz de transformar la esclavitud del nuevo reino, comillas, en una servidumbre de la gleba, semejante a aquella que había permitido a los romanos desarrollar su agricultura. Y aquí es muy importante tener en cuenta dos medidas anteriores adoptadas por los revolucionarios antioqueños. La primera es el decreto que saca de la condición servil o de la condición de minoridad y de incapacidad a los indígenas, y la segunda es la ley de realengus propuesta en 1811 por José Manuel de Restrepo, todavía tenía la partícula, estando en Santa Fe, la creación entonces de la atribución de los realengus a los campesinos pobres, sin distinción de color de piel, por supuesto. Entonces, esto encaja perfectamente, esta reforma que propone Corral encaja perfectamente con esas otras dos medidas. Corral le advierte al presidente del Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas que si en 2 meses no se adelanta nada sobre el particular, él mismo se verá abocado a tomar providencias que sosieguen, comillas, la agitación de su conciencia en el particular y afiancen la República Antioqueña. Es muy importante también señalar que Corral cita la ley adoptada por la Junta de Santiago de Chile en octubre de 1811. Esa mención es significativa porque, como lo demuestra Guillermo Feliu Cruz, la medida puso fin al tráfico humano y declaró libres los vientres de las esclavas, pero descartó la abolición general. Es decir, lo que pretende Corral es una ley similar a la adoptada en Santiago de Chile en octubre de 1811. ¿Cuál es la reacción del Ejecutivo Federal? El Ejecutivo Federal considera con razón que no puede tomar una decisión sobre el particular porque es muy delicada y emprende entonces lo que ellos llaman medidas preparatorias. Se expide entonces un decreto de consulta. Ese decreto prevé que cada una de las provincias de la Unión especifique cuál es el número de esclavos que existen en sus territorios, cuál es el valor que alcanzan en el mercado, cuáles son sus actividades habituales, cuál es la opinión de los propietarios con respecto a la posibilidad de liberar a los negros y cuáles son los medios que podrían privilegiarse para financiar una posible indemnización. Sabemos que el decreto fue enviado, sabemos que la consulta fue respondida y en el archivo Restrepo hay por lo menos la respuesta de una de esas provincias, que es la de Citará, y que, como ustedes pueden imaginarse, se opuso al proyecto de emancipación por considerar que se originarían desórdenes incontables y la ruina misma de la Confederación. Por tanto, las autoridades de Citará solicitaron que se impidiera a los gobiernos parciales implementar toda reforma y propusieron que se dulcificara más bien la suerte de los esclavos mediante el incremento de los días libres, los alimentos y el vestuario o mediante la prohibición del tráfico. Corral cumplió con las advertencias perentorias hechas a las autoridades de las Provincias Unidas a finales de 1813. A comienzos del año siguiente, Corral presentó una ley de manutención gradual a la legislatura del Estado de Antioquia y encareció su adopción como requisito indispensable para la consolidación del nuevo régimen y como un elemento esencial de la progresiva nivelación de las clases que debía entrañar la implementación del sistema republicano. En su discurso, Corral aludió nuevamente a la ley expedida por la Junta de Santiago en 1811 y advirtió que, de ser desoída su recomendación, tarde o temprano se presentaría en Antioquia, comillas, una insurrección sangrienta como la de Haití. La ley la había redactado Félix José de Restrepo, que no José Félix, y esto pues por la partida, quien había nacido en Medellín en 1760, estudiado en el Colegio San Bartolomé aquí en Santa Fe, hecho las veces de catedrático en dicha institución y en el Colegio San Francisco de Asís en Popayán, y como se había emparentado por vía matrimonial como una poderosa familia esclavista, los Arastis y sus parientes, cuando también, al mismo tiempo que contrae matrimonio, empieza a defender en los estrados a esclavos desvalidos como protector de esclavos. Esto está demostrado en la tesis, muy bien demostrado en la tesis de Edgardo Pérez, que fue defendida en la Universidad de Michigan el año pasado y que se puede consultar por internet. Mientras esperaban la decisión del Poder Legislativo con respecto a la ley de manumisión, Corral y su secretario de Gracia y Justicia
Eso es. Conecten la primera y la segunda imagen. José Manuel Restrepo expidieron una norma. Bueno, aquí tienen ustedes la provincia de Antioquia con sus 4 cabildos, un cabildo enorme, que es el cabildo de la ciudad de Antioquia, un cabildo muy pequeño más al sur, que está prácticamente limitado al valle de Aburrá, y posteriormente tienen ustedes otros 2 cabildos, que son el de Marinilla y el de Río Negro. Perfecto. Es un mapa de José Manuel Restrepo. Este es un medallón de Juan del Corral, que está en el museo en Santa Fe de Antioquia. Y aquí tienen ustedes a José Manuel Restrepo en un retrato que conserva su familia. Entonces, ¿cuál es la norma que expiden entre tanto Corral y Restrepo? La idea de ambos es que la nitrería, a la que me refería en un comienzo, creada para paliar la escasez y carestía de pólvora, se convirtiese en un establecimiento capaz de financiar el tránsito hacia una sociedad sin esclavos. ¿Cómo? El 7 de marzo de 1814, los amos de la provincia fueron invitados a ceder a algunos de sus siervos para que mediante los jornales que devengasen en tal fábrica fuesen pagando poco a poco su libertad. Un número indeterminado de esclavos se enroló en la nitrería tras el avalúo de rigor, y desde entonces fueron considerados como redimidos y se les autorizó en consecuencia a contraer matrimonio con mujeres libres. La ley de manumisión fue finalmente acogida el 20 de abril de 1814 por los 5 miembros de la legislatura antioqueña: José Miguel de la Calle, Antonio Arboleda, Pedro Arrubla, José Pardo y José Antonio Benítez. ¿Qué prevé esa ley? Se garantiza la libertad de vientres, se manda que los esclavitos nacidos en adelante indemnicen a sus amos con su trabajo hasta cumplir 16 años. Se prohíben las ventas separadas de padres e hijos para fuera de una población, así como la introducción y extracción de esclavos en la provincia. Se consagra además la obligación de todo testador a manumitir 1 de cada 10 negros en caso de tener herederos forzosos o de liberar en su defecto la 4ª parte de ellos. Del mismo modo, estimuló la ley a los habitantes de la provincia a redimir masivamente a sus siervos, para hacerse acreedores al título de ciudadano benemérito de la República y amigo de la humanidad. De no menor importancia fue la orden de conformar una matrícula, donde constase el número exacto de los esclavos de la provincia y la creación de un montepío para manumisiones, compuesto de donaciones, y de una capitación impuesta a los propietarios anualmente en el mes de enero, 2 pesos por cada esclavo varón, 1 por cada mujer. Se decretó también la creación de juntas departamentales de amigos de la humanidad, tal es el título, encargadas de colectar y administrar los fondos destinados a la ceremonia anual de redención de los esclavos, que había de tener lugar simbólicamente el día de Pascua de Resurrección. Y a los miembros de estas corporaciones se encomendó privilegiar la redención de los negros de buena conducta o que hubiesen prestado buenos servicios y anular la emancipación de aquellos que fuesen inmorales y viciosos. Las autoridades antioqueñas promovieron la adopción de la medida por la generalidad de las provincias de la Nueva Granada, considerando con razón que la materia atañía al reino en su conjunto. La propuesta circuló por los diferentes gobiernos de la Federación y he encontrado, están en el archivo Restrepo, el pronunciamiento de Novita y Popayán, que rechazan la adopción de semejante ley por razones obvias, es decir, son provincias con una población importante de esclavos. La provincia de Mariquita adopta la ley en junio de 1815 en su constitución. Es decir, ley de vientres, solamente la ley de vientres, declarando que los esclavitos nacidos en adelante obtendrían su libertad a los 16 años. Esto es el título 23, artículo 8. Tal parece que fue el único imitador en la Federación Neogranadina de esta ley. Pero cabe señalar que la ley antioqueña de 1814 se convirtió en la base de la ley de 1821 adoptada por el Congreso de Cúcuta y promovida también por el doctor Félix José Restrepo. Pero todo esto es necesario enmarcarlo dentro del proceso general y amplio del abolicionismo en la era de las revoluciones. Esto está muy estudiado, pues voy a citar aquí los libros de Robin Blackburn y sobre todo de Brian Davis. Sabemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos, si bien en la guerra de independencia no hubo una participación masiva de negros porque se evitó el reclutamiento de los esclavos, sí comenzaron a adoptarse medidas para la abolición, sobre todo en los estados del norte. En 1777, Vermont declara ilegal la esclavitud y 3 años más tarde Pensilvania adopta una ley pionera de manumisión que otorga la libertad a todos los esclavos nacidos en adelante al alcanzar los 28 años de edad. Como ven ustedes, la de Antioquia reduce sensiblemente la edad. En 1784, los estados de Rhode Island y Connecticut siguen el ejemplo de Pensilvania y promulgan leyes de libertad de vientres. En Nueva Inglaterra, el fin de la esclavitud fue conseguido también durante aquellos años, más no como resultado de un proceso legislativo, sino a través de decisiones judiciales. Ustedes ya saben con la Revolución Francesa lo que pasa en Saint-Domingue, una alianza entre los ejércitos de la República Francesa y los negros sublevados,
y eso lleva al comisario de la Asamblea Nacional Francesa, Léger Félicité de Sontonax, a proclamar un decreto de abolición de esclavitud general en 1793, que es ratificado en París por la Convención en el mes de febrero siguiente. Lo sucedido en Haití tiene consecuencias en los Estados Unidos, porque crea un temor muy grande. Sin embargo, en 1799 comienza una segunda ola de abolicionismo. El Estado de Nueva York aprueba en ese año una ley de libertad de vientres, y en 1807, y 5 años más tarde lo hace en New Jersey. En 1807 las autoridades de la Unión, que habían sido incapaces de generar un consenso entre el norte abolicionista y el sur esclavista, logran poner punto final a la trata, casi en el mismo momento en que los ingleses expiden idéntica medida. Por desgracia, la guerra angloamericana de 1812 supone el afianzamiento de los líderes de Virginia en el poder y la definición de los Estados Unidos como una nación expansionista y esclavista. Entonces, después de este rápido recorrido por el abolicionismo de la era de las revoluciones, podemos decir dos cosas. La primera, que el ideal de Corral y Restrepo, Félix, no es un decreto de redención total e inmediata como la de los franceses o la de las autoridades de Vermont, sino un plan de manumisión gradual, semejante a los propuestos por las legislaturas del norte de los Estados Unidos o a los propuestos en Francia por los ilustrados antes de la Revolución y por ciertos antiesclavistas ya en la Revolución, como Ville des Essarts, Blancgilly, Frossard y el Abate Gregoire. En segundo lugar, la ley de manumisión antioqueña fue expedida en un momento de claro estancamiento de la dinámica abolicionista en Europa y en los Estados Unidos. En efecto, había llegado a su fin el segundo periodo reformista en Norteamérica y desde 1802 Napoleón había restablecido la esclavitud en las colonias francesas. En tal extemporaneidad reside en buena medida su originalidad y su importancia. Entro a otro punto, que es el de la aplicación de la manumisión, porque cualquier cosa que ustedes lean, que es lo que yo estaba haciendo, lo que se ha producido desde Eduardo Posada Muñoz hasta ayer sobre esta ley de manumisión, siempre los textos se quedan en la promulgación de la ley y nada más. Yo he querido saber qué pasó. Entonces, primero sabemos que hubo un empadronamiento. Les voy a leer, por ejemplo, una de las matrículas, pues, ¿en qué consistió? Por ejemplo, en el pueblo de San Pedro, el sitio de San Pedro, que queda en el Valle de los Osos, en cumplimiento de la superior orden del excelentísimo señor presidente, Juan José Jaramillo entonces da razón íntegra de los esclavos que tiene y dice cuáles son y dónde fueron bautizados y qué edad tiene. Esto evidentemente para evitar fraudes. Posteriormente, se establecen las juntas de amigos de la humanidad. Esto tiene lugar el 29 de septiembre de 1814. Se les concedieron a los cabildos y a los diferentes, y también a los sitios donde debían establecerse, un mes de plazo para levantarlas, para establecerlas. Y hay una tabla que van a ver ustedes en donde está la conformación de las distintas juntas. Como verán ustedes, cada una estaba compuesta por el subpresidente, que era la máxima autoridad del departamento, además del teniente de gobierno en el caso de Santa Rosa, que no era un departamento, y además de eso, de varios notables locales, y cada uno tenía un tesorero. Vamos a lo siguiente, como para... ya sé, ¿dónde lo cambio? Perfecto. Bien. He tenido la fortuna de encontrar en el Archivo Histórico de Antioquia el libro de Manuel Sarrazola, que era el tesorero de la Junta de Amigos de la Humanidad. Entonces, gracias a este libro en el que están todas las partidas, este libro corresponde a 1815, podemos dejar de especular y saber qué pasó y si fue aplicada o no la ley. Señores, la ley fue aplicada y ese año, en la sola comprensión de Antioquia, sin incluir el Valle de los Osos, se manumitieron 19 esclavos. Esto se los voy a mostrar luego. Aquí les estoy mostrando cómo se hacían los asientos de las cantidades. Entonces aquí dice Sarrazola que se hace cargo de 5 pesos de plata que le ha entregado el ciudadano Gregorio Garcés por un esclavo nombrado Félix y 3 mujeres llamadas tal y tal, Antioquia, abril 30. Aquí hay otra, ¿no? Y estas se las puse para que vieran que también funcionó en los pueblos pequeños dependientes de Antioquia. Sabana Larga es un pueblo de indios, entonces 1 peso de plata por una sola esclava que hubo en dicho pueblo. De manera que también la ley tuvo aplicación allí. Y también están entonces las otras partidas que corresponden a la liberación de los esclavos, como esta. En el mismo día satisfice al ciudadano Miguel Viana 16 pesos correspondientes a la manumisión de su esclava Ignacia, y para que conste, Bien, entonces esta es la tabla que muestra quiénes fueron los esclavos manumitidos en la comprensión del Cabildo de la ciudad de Antioquia en 1815. Entonces fueron 19. Ustedes dirán que son resultados muy modestos,
y que a un ritmo semejante no cabía esperar el fin cercano de la esclavitud en Antioquia. Les pido que tengan en cuenta varias cosas para que seamos justos. Primero, la implementación de la ley se hace en tiempos de invasión, porque ya se conoce la llegada del ejército pacificador a tierra firme, y el régimen republicano tiene los días contados. Además, hay que observar que la contribución impuesta a los propietarios fue bastante alta. Como muchos de los propietarios de esclavos eran pobres, para satisfacer la tasa debieron dar por libre a alguno de sus negros con el fin de rescatarse, como dice una de ellas, de contribuir en adelante, es decir, en los años sucesivos. Es difícil precisar la cantidad de hombres y mujeres que alcanzaron la libertad gracias a la presión fiscal. Lo mismo sucede con respecto a las manumisiones graciosas realizadas como consecuencia del entusiasmo generado por la ley, y que tampoco se puede desdeñar. El doctor Jorge Ramón Posadas, cura de Marinilla, libertó a comienzos de 1815 sus 80 esclavos. De modo que fue declarado, como lo estipulaba la ley, ciudadano benemérito y amigo de la humanidad. Y el gesto fue saludado por la Gaceta de la República, de donde saqué evidentemente el dato. Debo anotar, con todo, que a líderes principalísimos de la revolución conservaron algunos de sus esclavos, en contradicción evidente con su profesión de fe. En 1816, José Manuel Restrepo emprende su emigración al sur en compañía de un negrito de su propiedad, y en 1820, en la hacienda de Josefa Rubla, viuda de Juan del Corral, laboraban aún numerosos esclavos. Sin embargo, puede afirmarse que la ley de manumisión antioqueña de 1814 fue mucho más exitosa en su aplicación que la del mismo género expedida por el Congreso de Cúcuta en 1821. Por el artículo de Harold Birk, sabemos que los alcances de esa ley fueron limitados, tanto a causa de una silenciosa y generalizada oposición pública, como por la torpeza del sistema administrativo y los incontables argucias legales inventadas por los amos para sustraerse a sus obligaciones. Al cabo de una década, las juntas de manumisión colombianas no se habían establecido aún por todo el territorio, y en lugar de centenares de esclavos, solo se había logrado la redención de docenas de ellos. Bien, entro al último punto de mi ponencia, y es con respecto a la jurisprudencia revolucionaria y las autoridades de la Reconquista, es decir, cómo reaccionaron las autoridades de la Reconquista con respecto a las manumisiones que habían obrado los revolucionarios. Varios documentos permiten paliar la destrucción de los archivos de la República de Antioquia y comprender la aplicación de la ley. Lo primero, hay datos que muestran que se decretó la posibilidad por el gobierno revolucionario de que los padres de familia rescatasen con esclavos a sus hijos destinados al servicio de las armas. No he conseguido las reglamentaciones, quizás no hay rastro en los archivos, quizás desaparecieron, no puedo ofrecer cifras, pero sí hay una causa entablada por las autoridades fernandinas contra un hombre que, tras ceder un esclavo al ejército revolucionario para preservar a su hijo, pretendió recuperarlo luego de la disolución de la República. La respuesta de las autoridades de la Reconquista fue terminante. Los negros donados al gobierno revolucionario pertenecían al rey. Segunda pista, develada por el propio gobernador Sánchez de Lima en un oficio dirigido al virrey del Nuevo Reino. Durante la revolución, las autoridades de la provincia de Antioquia abrazaron el partido de comprar, comillas, muchos esclavos con los fondos del erario para conferirles la libertad a cambio de dedicarlos al manejo de las armas. Tercer indicio, la nitrería, a lo que me refería ahorita. El gobierno revolucionario otorgó una paga diaria de 4 reales a los esclavos que laboraban como obreros. En principio, la mitad del sueldo debía ser destinado a la manutención y el dinero restante colectado a favor de la libertad. Encontré un caso de un esclavo que pretendió ser recuperado por su amo, y las autoridades de la Reconquista pudieron averiguar que durante los 10 meses en que había permanecido el esclavo trabajando para los revolucionarios, había amasado la suma de 78 pesos, que corresponde a la tercera parte del valor de un esclavo adulto. El negro entonces había abandonado la nitrería, se había casado con mujer libre, a pesar de la prohibición terminante del obispo Velarde, y se había dirigido a la ciudad de Río Negro, donde durante 4 meses trabajó en la construcción de los ranchos de las tropas republicanas. La respuesta de las autoridades de la Reconquista es que ese esclavo debe darse por libre y debe solamente sufragar lo que el remanente de su valor. Entonces esto muestra que se pagó con mucha generosidad el trabajo de los esclavos en la nitrería. Una vez más, no puedo ofrecer cifras del fenómeno porque no hay documentación. Tampoco puedo saber si esa práctica se extendió a los demás establecimientos revolucionarios, como la Casa de Moneda, la Maestranza o la Fábrica de Fusiles. Entonces no les puedo decir cuántos hombres salieron de la esclavitud mediante estos enganches. Bien,
Como les he mostrado, las autoridades de la Reconquista entonces han respetado, ya en varios casos, las resoluciones tomadas por los revolucionarios. Dirán ustedes que es un hecho sorprendente, porque es conocida la política de las autoridades de la Restauración de hacer revalidar no solo sentencias, sino aún escrituras, elecciones de parroquia y recepciones de abogados. La pregunta entonces es, ¿qué sucedió con las manumisiones otorgadas por vía testamentaria en virtud de la ley de 1814? ¿Fueron declaradas inválidas aquellas liberaciones? Dos demandas impuestas por vecinos de la provincia ante las autoridades de la Reconquista permiten responder con precisión a este interrogante. La primera, de un habitante de Río Negro, don Francisco Marulanda Londoño, quiere recuperar 3 esclavos que por fallecimiento de su madre habían obtenido su libertad en tiempos de la República. El demandante pensaba que por haber sido aquellos negros redimidos como consecuencia de una ley promulgada por autoridades espurias, sus efectos eran por fuerza vanos y debía decretarse en consecuencia su retorno a la servidumbre. No obstante, el síndico procurador del Cabildo de Río Negro, que actúa como fiscal de la causa, recuerda o solicita que la disposición de la ley de 1814 en lo tocante a manumisiones póstumas se tenga por voluntad del testador. Y lo mismo con respecto a las redenciones de los niños nacidos hasta el tiempo de su muerte. Es decir, por lo menos en todo el Cabildo de Río Negro, todas las manumisiones hechas por vía testamentaria o todos los nacimientos de niños esclavos entre 1814 y 1816 fueron dados como válidos. Lo mismo sucede con un caso que me encontré en la ciudad de Antioquia, que es de don Estanislao Jaramillo, que también reclama a su esclavo, y una vez más la respuesta de las autoridades es favorable al respeto de la manumisión. El teniente asesor conceptuó que las leyes debían favorecer la libertad, comillas, aún en caso de duda. Entonces, los efectos saludables de la ley de 1814 parecen haber subsistido a pesar de la Reconquista y gracias a interpretaciones jurídicas de funcionarios fernandinos. Quizás estas decisiones se expliquen sobre todo por la necesidad de evitar el descontento peligroso de los negros manumitidos por los revolucionarios. Si tal hipótesis es válida, ello quiere decir que las redenciones del interregno antioqueño estarían lejos de constituir un fenómeno insignificante. Y ahora voy a concluir. A mediados del mes de enero de 1818, el síndico procurador del Cabildo de Medellín presentó un memorial para denunciar una práctica que no vacilaba en condenar. Muchos mercaderes de la provincia habían comenzado a extraer esclavos, y cito, ordinariamente pequeños, separándolos casi del seno de sus madres para venderlos en Santa Marta, de donde pasan a islas extranjeras. La agricultura, las minas, los 2 ramos de que subsiste esta provincia, sufren desde luego mucho en la frecuente extracción, pero es muy sensible la inhumana y escandalosa separación con que, rompiendo los vínculos más dulces de la naturaleza, se arrancan los hijos de la compañía de sus padres, llenándolos de amargura y lágrimas en recompensa de los sudores que han empleado en hacerlos ricos. Y lo es todavía mucho más la mudanza de religión, consiguiente en su tránsito a países donde tal vez no se profesa la religión católica. ¿Quién es el síndico procurador general del Cabildo de Medellín en 1818? El doctor Félix José de Restrepo. El doctor José Félix ha logrado purificar su conducta, se ha acogido al indulto el 26 de febrero de 1818, ha pretextado haber haber participado en la revolución solamente porque era imposible no seguir las órdenes severas que publicaban los revolucionarios. Pero lo interesante de todo esto es que Restrepo sabe perfectamente que las autoridades de la Restauración han ratificado la libertad de los esclavitos nacidos con posterioridad a la promulgación de la ley de 1814. Y en esa medida debía parecerle intolerable a él, que había sido el autor de la ley de 1814, que los amos antioqueños pretendieran transgredir las disposiciones de la justicia real, vendiéndolos a las colonias extranjeras. La representación del doctor Restrepo es apoyada con entusiasmo por los cabildos de Antioquia, Río Negro y Marinilla, que se declaran sin atenuantes contrarios a aquel comercio enemigo de la razón, la humanidad y la religión. El Ayuntamiento de Medellín aprueba en líneas generales la argumentación del síndico, pero se opone a la prohibición de las transacciones de esclavos entre provincias que observen la religión católica. Cuando la solicitud del síndico procurador general de Medellín llega a la oficina del virrey, el encargado de dar la vista fiscal es un payanés, Tomás Tenorio. Ya se podrán ustedes imaginar cuál fue su opinión. Su opinión es que no se podían de ninguna manera limitar las ventas de los esclavos y la libertad de los amos. Lo interesante es que Félix José de Restrepo intente proteger
las consecuencias de la ley de manumisión de 1814, porque se está hablando sobre todo aquí, lo que se está denunciando aquí sobre todo, es que están sacando los esclavitos más pequeños, es decir, aquellos que tienen 2, 3 años y que habían gozado precisamente de la libertad según la ley de 1814. En 1821 tendrá ya en la República de Colombia la posibilidad de ver sancionada su ley de libertad de vientres. Muchas gracias.